Empezamos. El presidente Daniel Noboa cancela su agenda en Panamá y regresa al Ecuador. Los presidentes de Ecuador y Colombia coincidieron en la primera jornada del Foro Económico Internacional en medio de las tensiones entre ambos países. No hablaron. Vámonos, como ya la vimos, con Bernarda Ceballos desde la capital panameña. Hola, Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, nosotros continuamos aquí en Ciudad de Panamá. Panamá, una noche bastante calurosa, la temperatura bordea los 30 grados Celsius y con bastante humedad, la verdad. Atrás mío se encuentra precisamente el Centro de Convenciones de Panamá, en donde se desarrolló a lo largo de esta jornada el primer día del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. Una de las últimas novedades es que el primer mandatario, Daniel Noboa, adelantó su retorno hacia Ecuador. Se tenía previsto en un principio que retorne el día de mañana, pero se nos informó desde Presidencia que ha adelantado su retorno. Las causas realmente no se saben. Mencionarles también que hubo una larga jornada que estuvo marcada por la tensión que existe entre Ecuador y Colombia. Tanto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como también el primer mandatario, Daniel Noboa, asistieron a este evento. Les tenemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. En el marco de la guerra arancelaria, los presidentes de Colombia y Ecuador coincidieron en el primer día del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no hubo diálogo. Desde Colombia se insistió en un acercamiento. El presidente Gustavo Petro lo reiteró en su discurso mientras se refería a la importancia de una alianza de las Américas para lograr erradicar una de las principales problemáticas del mundo, la droga. Entonces, intentar un diálogo entre las Américas es importantísimo, en mi opinión, y hay que ensayarlo, doctor presidente Noboa, y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. De su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no se refirió a un eventual diálogo con Colombia. El mandatario centró su discurso en la estabilidad macroeconómica que ha logrado el país e hizo énfasis en no otorgar libertad a los criminales. Yo siempre lucho por la libertad, pero también lucho por un concepto básico, que la libertad debe de ser también de la gente que hace las cosas bien, y los criminales tienen que ser privados de la libertad. De su parte, el presidente de Panamá agradeció la presencia del primer mandatario Daniel Noboa en el Foro Económico Internacional y dijo celebrar los esfuerzos que le permitieron a Panamá salir de la lista de paraísos fiscales. Y en correspondencia a este acto de confianza, hemos levantado todas las medidas de retorsión con Ecuador, despejando el camino para un comercio fluido. Bajo este contexto, la Federación Ecuatoriana de Exportadores desarrolló este miércoles una agenda estratégica en Panamá con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales bilaterales, atraer inversiones y profundizar la articulación entre sectores privados de ambos países. Uno de los ejes centrales de la visita es el impulso al acuerdo de complementación económica que se espera sea firmado dentro del primer semestre del 2026. Bien, y también les mencionamos que el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, y también la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, se reunieron precisamente a lo largo de esta jornada con el presidente ejecutivo de CAF. Al finalizar el día, la jornada, firmaron 2 cooperaciones técnicas. Escuchemos de qué tratan. $2 millones no reembolsables para mejorar, hacer todas las consultorías y todos los estudios para el mejoramiento de la conectividad aérea. Realmente es un dinero que nos dan para hacer unos estudios necesarios para ir ampliando la capacidad de megavatios. Bien, y mencionarles también que al ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, también le consultamos si existirá o no diálogo con Colombia a lo largo de esta jornada y también el día de mañana, y realmente esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. A estos foros venimos a tomar decisiones y venimos a fortalecer alianzas como la que tenemos con el Banco para Latinoamérica, pero no podemos estar hablando de abstracciones y de temas que son, no necesariamente relevantes ahorita cuando tenemos un enemigo en común. Bien, y esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la noche desde aquí, Ciudad de Panamá, los exteriores del Centro de Convenciones de Panamá. En todo caso, la noticia que ha sorprendido es que el primer mandatario adelantó su retorno a Ecuador. Ustedes continúan con más desde Ecuador. Muy buenas noches. Buenas noches, Bernarda, gracias por tu informe. Y el presidente Daniel Noboa envió 2 proyectos económicos urgentes a la Asamblea Nacional. Uno obliga a los gobiernos autónomos a invertir el 70% de su presupuesto en obras y el otro permite la participación privada en la generación eléctrica.
El secretario jurídico de la presidencia, Enrique Herrería, hizo la entrega oficial este miércoles en la ventanilla de gestión documental de la Asamblea. Son 2 proyectos de ley que el legislativo debe tramitar en 30 días, pues tienen el carácter de económicos urgentes. En el primero, el gobierno propone modificar el mecanismo de control y la ejecución del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados. Les obliga a que el 70% del presupuesto que reciben se invierta exclusivamente en obra y servicio público. Visto que la falta de obra de inversión social, de desarrollo social en las comunidades autónomas, crea una presión al Estado central que por la estrechez económica que tiene, a veces no puede suplir estas deficiencias que existen. El proyecto establece que este porcentaje lo deben cumplir los GATS de manera gradual, empezando en el 2027 con el 60% hasta llegar al 70% en el 2029. Los legisladores y exalcaldes ya hacen reparos. Todos los municipios hacen lo mismo. Realmente el gasto permanente de ellos es 50 o 60% porque disfrazan el gasto en personal con gastos de inversión. Los gobiernos son autónomos en esencia y descentralizados por origen y porque es mandatorio en la Constitución. Si bien es cierto, las normas de vigilancia se pueden establecer, no es menos cierto que estas no pueden transgredir la forma en cómo los municipios funcionan. El segundo proyecto de ley plantea crear un esquema excepcional de concesión y delegación a la empresa privada para que participe en la generación eléctrica, esquema que fue dado de baja por la Corte Constitucional. Y poder no solamente asegurar la provisión de energía, sino también cuando los costos del Estado sean mayores, hacer que el sector privado provea este servicio de energía, liberando al Estado de esta carga tan importante de inversión. En cuanto a minería, el proyecto establece mecanismos de registro, trazabilidad y priorización del uso territorial para frenar la expansión de la minería ilegal. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Miles de migrantes ecuatorianos que viven en Estados Unidos tienen temor y optan por agilizar los trámites legales para evitar ser detenidos por las redadas migratorias del ICE. En el siguiente reportaje conoceremos algunas historias. Temor, angustia e incertidumbre es lo que sienten miles de ecuatorianos que viven en Estados Unidos. Esto tras el incremento de las redadas migratorias del ICE. Ahora no estoy saliendo a trabajar. Días donde hay mucho movimiento ya no puedo hacerlo porque hay demasiados policías. Pero es algo que no he visto hasta el día de hoy, la manera como se está manejando ICE. Muchos de ellos prefieren callar, ocultar su identidad y en la mayoría de los casos todos los días buscar un camino distinto para evitar ser detenidos y deportados. Pues ahorita uno tiene miedo, ¿verdad? Todo miedo. Igual siempre buscando rutas alternas, tratando de llegar a sus trabajos para no ser captados por ICE. La esmeraldeña Gabriela Medina hace 2 años decidió emigrar con su familia a Estados Unidos. Ella es madre de 2 menores de edad. Gabriela nos comenta que por miedo abandonó su trabajo e incluso instruyó a su hijo en el caso de una redada migratoria. Todo el mundo se pone a la expectativa de eso y con miedo, pero ahora el temor se ha apoderado también de él aquí ante la situación de las redadas. Entre los testimonios encontramos a personas que huyeron de las extorsiones y su ingreso a Estados Unidos es con solicitud de asilo. Me daría miedo realmente regresar. A mí, miedo, porque no hay seguridad en ningún lado. Estatus legal que se incrementó en los últimos años, así lo indica el abogado de migración Aníbal Romero. Especialmente en los últimos 4 años hemos visto cientos de miles de ecuatorianos que llegan acá. Obviamente la situación hoy en día aquí en los Estados Unidos ha cambiado porque muchas de estas personas son arrestadas. Romero también destaca que para los migrantes que expresan su deseo de quedarse en Estados Unidos, defenderse y ganar las instancias legales en los tribunales es muy costoso. Estuvo detenido casi 2 meses, ya lo sacamos, me dieron fianza de $7,500, los familiares pudieron pagar y le pregunté a él, muchas de estas personas que están detenidas, ¿por qué no salen? Y me dice, porque no tienen dinero para contratar un abogado. Estados Unidos acoge a más de 800,000 migrantes ecuatorianos, principalmente en New York, Nueva Jersey, Florida y California. Erika Vera, Teleamazonas. España aprobó un plan para la regularización de 500,000 de inmigrantes que lleven al menos 5 meses en el país. Quienes accedan al estatus regular tendrán una residencia con vigencia de 1 año.
Antes de comenzar. A través de un procedimiento de urgencia, el Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto histórico del Gobierno de España para regularizar a cerca de 500.000 inmigrantes. Este proceso está dirigido a personas extranjeras que llevarán al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del 2025. Otro de los requisitos indispensables es carecer de antecedentes penales. ¿Qué? Casi el 90% de las personas migrantes en condición irregular en España son latinas. También podrán acogerse los solicitantes de protección internacional. Se estima que el proceso de solicitud comience a principios de abril y se mantenga abierto hasta el 30 de junio de 2026. Podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de 1 año. Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio reglamento de la Ley de Extranjería. La admisión a trámite de la solicitud permitirá al solicitante trabajar provisionalmente en cualquier sector y zona de España. Inmigrantes ecuatorianos también accederán a los beneficios de este Real Decreto. Pero cuando se regulariza una persona, el primer paso para el acceso a derechos, tener un sistema de salud, el acceso a crédito, el acceso a la educación, para el caso, por ejemplo, de los niños, porque las personas que están en una situación irregular van a tener precariedad laboral, van a tener mayor exposición a la discriminación. Asimismo, los ecuatorianos que permanecían en España en estatus irregular, temerosos de ser deportados, podrán con la regularización reencontrarse con sus familias. De esta manera se iniciará un proceso de reintegración familiar. Todas las barreras que pueden representar riesgo para el estatus de las personas se van a minimizar. La Embajada de Ecuador en España informó a este medio que se prepara para brindar apoyo a los ecuatorianos que busquen regularizar su estatus migratorio, facilitando la obtención de documentos y apostillas necesarias a través de sus 6 consulados en el país europeo. María Gracia Chacón, Teleamazonas.